Hola de nuevo. En este vídeo lo que vamos a hacer es ver los diferentes mecanismos que existen de transferencia de calor, o al menos los más habituales. Antes de empezar, debemos recordar que para que haya transferencia de calor debe haber una diferencia de temperatura entre los dos objetos entre los cuales se transfiere el calor. Si la temperatura es la misma, ya está en el equilibrio térmico y por lo tanto no hay transferencia de calor. El primero de estos mecanismos del que voy a hablar es el mecanismo de conducción. Como característica principal de este mecanismo es que necesita de un medio material para producirse, es decir, entre los dos objetos entre los cuales se transfiere el calor debe haber un medio material, y este medio material debe ser o bien sólido o bien líquido, pero un líquido estanco, un líquido que no pueda moverse. Un ejemplo muy típico de este mecanismo de conducción de calor pues puede ser una olla puesta al fuego. Si nosotros ponemos una olla en el fuego cuya base tiene un grosor que vamos a llamar delta X a este grosor, ¿vale? Y aquí tenemos el fuego que lo calienta, pues el calor entra dentro de la olla a través de esta superficie sólida, de esta base sólida, y entra por conducción. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ley que determina el flujo de calor por conducción? A esa ley tiene nombre, se llama ley de Fourier de la conducción. Bueno, Fourier fue muy prolífico y también aportó mucho conocimiento a este ámbito. La ley de Fourier dice que el flujo de calor por conducción es igual a menos K a derivada de t con respecto a x. ¿Qué es todo esto? La K es una constante que se llama conductividad térmica. La A es el área a través de la cual se conduce. Dx es el espesor del medio por el cual se conduce. Y dt es la diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Esta ecuación se puede escribir en incrementos en lugar de diferenciales y sería básicamente menos Ka delta t partido para delta x, donde el significado es el mismo. Esta es la conductividad térmica, el área, el espesor y la diferencia de temperatura. Esta diferencia de temperatura, tal y como está escrita la ecuación, es temperatura fría de las dos menos temperatura caliente. Esto partido para delta x. El flujo se define positivo, entonces en este caso, este flujo de conducción lo que hará es entrar dentro de la olla, ¿no? Este sería el flujo por conducción. Y aquí tenemos una temperatura que es más fría y aquí una temperatura más caliente. Por eso entra calor dentro. ¿Vale? Aquí podemos definir en esta ecuación un parámetro que se llama resistencia térmica, que podemos asimilar en su comportamiento a la resistencia eléctrica. La resistencia térmica, hay dos posibles definiciones, si consideramos el área o no la consideramos. Yo en este caso la voy a considerar y defino la resistencia térmica como el espesor partido para el producto de K por A, de la conductividad por el área. Entonces, con esta definición, la ley de Fourier se reescribe como menos la derivada de t, o diferencial de t, dividido para r, o menos delta t dividido para r. ¿Qué beneficios o qué ventajas ofrece esta definición, esta resistencia térmica? Como os he dicho, aunque quizá algunos no lo sepáis, se puede asimilar su comportamiento a una resistencia eléctrica en cuanto a la composición de resistencias. Entonces, imaginad que tenemos una estancia, por ejemplo, a una temperatura Tc, temperatura caliente,
aquí tenemos una pared que la separa de una estancia que tiene una temperatura más fría, pero esta pared tiene dos materiales. Tiene ladrillo, por ejemplo. Imaginad que esto es ladrillo y esto de aquí es, pues yo que sé, lo que sea, pladur o lo que sea. Esto tiene un espesor delta x1, esto un espesor delta x2. El área suponemos que es la misma en ambas, ¿vale? Y esto tiene una conductividad K1 y esto una conductividad K2. Evidentemente, si esto permite el flujo de calor, pasará calor de esta estancia que está más caliente a esta otra que está más fría. Y como entre medio hay una capa sólida, este calor será por conducción. Pasará un flujo de calor a través de estas dos capas por conducción. Bueno, pues este flujo de calor por conducción será igual a menos la diferencia de temperatura dividido para una resistencia, que voy a llamar resistencia equivalente. ¿Y esta resistencia de dónde la obtengo? Pues es la resistencia debida a estas dos capas, que están en serie. Pueden estar o en serie o en paralelo o combinaciones. En este caso están en serie porque está primero una y después la otra. Entonces, en serie, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? El que sepa un poco de circuitos tendrá la respuesta, y si no, se la digo yo ahora mismo. La resistencia equivalente de un sistema en serie es la suma de las resistencias. Es R1 más R2. Así que en este caso tendremos delta x1 partido para K1 por A más delta x2 partido para K2 por A. Y esto es lo que habría que poner aquí para obtener el flujo que se produce por conducción, de la temperatura caliente a la temperatura fría. Ahora, imaginad que tenemos otra situación. Tenemos aquí también una estancia con una temperatura más caliente. Y ahora lo que tenemos es esto. Dos capas. Pero ahora no están en serie, no está una después de otra, sino que están en paralelo. En paralelo, ¿de acuerdo? ¿Aquí qué ocurrirá? Pues que por aquí pasará un flujo de calor, que ya podemos llamar Φ1, y por aquí otro, que será Φ2, que es diferente, el que pase por aquí y el que pasa por aquí, porque la conductividad térmica es diferente. Los datos de este, pues es que tiene un espesor delta X, el espesor es el mismo en los dos, fijaos que el espesor sería esto, y tiene una conductividad K1, y este, el mismo espesor delta X, una conductividad K2. Y aquí podríamos poner área A1 y área 2, porque esto sí que podría ser arbitrariamente distinto. Área 2, área 1. ¿Cómo calcularíamos el flujo de calor por conducción total? Podríamos hacerlo de dos maneras. Una sería sumando, calcular Φ1 más Φ2, con los parámetros de cada una de ellas, porque el flujo total va a ser el que pase por aquí más el que pase por aquí. Pero hay otra forma de hacerlo, y es con la resistencia equivalente. También se podría hacer como menos delta T partido para la resistencia equivalente. Pero ¿cómo se calcula la resistencia equivalente en este caso? La resistencia equivalente de un sistema en serie, o sea, perdón, en paralelo de resistencias, están en paralelo, se calcula de la siguiente manera. 1 partido para la resistencia equivalente es igual a 1 partido para R1 más 1 partido para R2. Entonces, de aquí obtenemos la resistencia equivalente como R1 por R2 partido para R1 más R2. Y esto es lo que habría que poner aquí para calcular el flujo total por conducción. Aquí, como solamente hay conducción, pues tampoco hay que poner que es por conducción, pero así queda mucho más claro. El segundo mecanismo por el cual se puede transferir calor es el mecanismo de convección. En convección, el calor se transfiere a través de un fluido en movimiento. Vamos a fijarnos en el caso que os he puesto hace un momento. Tenemos una olla
ahora con agua. Antes no os he dicho que había agua ni nada. Y aquí tenemos un fuego que está calentando la base de la olla. El calor pasa de aquí a aquí por conducción. Pero ¿cómo se calienta la parte de arriba del agua? Pues el mecanismo básico de calentamiento en este caso es la convección. ¿La convección en qué consiste? La convección consiste en el movimiento o las corrientes de fluido a diferente temperatura. Imaginad que aquí tenemos esto está a una temperatura, pues llamémosle T sub 1 por ejemplo. Aquí hay una temperatura que vamos a llamarle T sub S. Ahora veréis por qué. Y el fluido aquí está a una temperatura de T sub F. Y ahora veréis por qué también, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto no es un estado de equilibrio, porque aquí tenemos un fluido que tiene diferentes temperaturas en diferentes sitios. Un estado del equilibrio sería el fluido a la misma temperatura en todos los lados. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que esta diferencia de temperaturas produce corrientes. Este fluido que está más caliente, normalmente cuando un fluido está más caliente es menos denso, lo que hace es subir para arriba, y este fluido que está más frío baja. Y entonces el que baja se calienta, el que sube se enfría un poco y se crean corrientes, hasta que la temperatura de todo el fluido es homogénea. Este flujo por conducción que se produce por aquí, en estas corrientes, bueno, el fenómeno de convección, perdón, no conducción. El fenómeno de convección es muy complejo, ¿no? Pero para diferencias de temperatura muy pequeñas, el flujo por convección se puede calcular de esta forma, como H por A T sub S menos T sub F. ¿Todo esto qué es? Esto es una constante que se llama, pues constante de convección. Depende del fluido que transmita el calor. Es decir, en este caso sería el agua, en un radiador en una casa sería el aire, ¿vale? Esto es el área radiante. Bueno, radiante no lo puedes llamar. El área de la superficie caliente. Área superficie caliente. En este caso sería pues este área de aquí. La misma que usaríamos para la conducción, pues para la convección también. Esto sería el área. TS, ya lo he dicho de palabra, pero lo repito, es la superficie caliente, superficie del objeto. Temperatura de la superficie caliente. Y esta es la temperatura de la zona más fría del fluido. ¿Vale? Si estas dos temperaturas son iguales, fijaos lo que ocurre, que el flujo por convección desaparece. Ya hemos alcanzado el equilibrio, ya no se produce ese flujo. ¿Vale? Y para terminar, el tercer mecanismo por el cual se puede transferir calor es el mecanismo de radiación. Este mecanismo tiene una diferencia muy importante respecto a los otros anteriores. Para que se produzca transferencia de calor por radiación, no es necesario que haya un medio material que lo transfiera. En conducción era un medio sólido o líquido estanco. Para convección, un líquido que se pueda mover en movimiento. Para radiación no es necesario. Un ejemplo de fuente de radiación es el Sol. El Sol nos transmite su calor, su energía a través del vacío del espacio. No necesita de ningún medio para propagarse. La radiación básicamente son ondas electromagnéticas que se pueden propagar también en el vacío. El flujo por radiación viene dado por la ley de Stefan Boltzmann, que es la siguiente. Esto es sigma epsilon a t a la cuarta. ¿Qué es todo esto? Esto es una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann. Que su valor es de 5,71 por 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Esta epsilon es la emisividad.
que es una propiedad de los objetos, de cualquier objeto, tiene una emisividad. Y su valor está entre 0, ahí va, entre 0 y 1. Y puede ser igual, igual o menor que 0, igual o mayor que 0, igual o menor que 1. Esto es el área radiante. Y esto es la temperatura. Que en este caso es muy importante ponerla en Kelvin. En los otros no es importante. ¿Por qué? Porque siempre estamos restando temperaturas. Entonces da igual ponerla en Celsius que en Kelvin. En este caso es importante porque no estamos restando temperaturas. Hay una temperatura aquí que poner y elevar a la cuarta además. Entonces no es lo mismo 0 a la cuarta que 273 a la cuarta. Ya podéis imaginar. ¿Ok? La radiación realmente no es un fenómeno de transferencia de calor. Realmente es un fenómeno de emisión de calor. ¿Por qué? Porque fijaos que aquí solamente aparece una temperatura. Esta temperatura no va restando a otra temperatura. Y esto no depende de que haya una diferencia de temperaturas entre dos cuerpos para que exista. De hecho, un cuerpo radia simplemente por estar a una temperatura determinada. Vosotros mismos estáis radiando, el ordenador que tenéis delante está radiando, la mesa también está radiando. Está radiando a unas longitudes de onda determinadas cada cosa. Y además está radiando un flujo que depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor flujo por radiación. ¿Qué ocurre? Que aquí solamente estamos teniendo en cuenta, imaginad un objeto aislado. ¿Vale? Imaginad que tenemos, pues por ejemplo, una persona que está emitiendo calor por radiación. ¿Por qué? Porque está a una temperatura. Pero ¿qué ocurre? Que esta persona no está aislada, está rodeada de un montón de cosas. Y este montón de cosas también está emitiendo calor por radiación. Entonces está recibiendo calor del entorno también. Por todos lados, de radiación. De la mesa que tenéis delante, del ordenador, de la lámpara, de todo estáis recibiendo radiación. Entonces, realmente el flujo por radiación hay que calcularlo de forma neta. Lo que tenemos que calcular es el flujo que yo emito menos el que yo recibo del ambiente. Entonces, este de aquí lo vamos a llamar emitido. Y a este otro de aquí le vamos a llamar flujo de radiación recibido. Y a partir de estos dos podemos obtener el flujo por radiación neto, que no es nada más que la diferencia entre ambos. El emitido menos el recibido. Si saco factor común, todo lo que es común, sigma epsilon a, aquí lo que me queda es la temperatura a la cuarta de el cuerpo. Digo cuerpo, puede ser objeto, lo que estemos analizando, menos la temperatura a la cuarta del ambiente. ¿Vale? Y eso sería el flujo neto por radiación. Vuelvo a recalcar que hay que poner la temperatura en Kelvin, que no es una diferencia de temperaturas, es una diferencia de temperaturas a la cuarta. ¿De acuerdo? Importantísimo ponerlo en Kelvin. Si no estáis seguros de si es en Kelvin o no es en Kelvin, ponéis todo en Kelvin y nunca os vais a equivocar en esos mecanismos de transferencia de calor. Os he dicho de pasada que el flujo de radiación era radiación electromagnética, es decir, ondas electromagnéticas. Las ondas todavía no lo hemos visto, pero se caracterizan por varios parámetros. Algunos de ellos son pues, la velocidad, la longitud de onda, la frecuencia. Entonces hay una cosa muy curiosa que ocurre con el fenómeno de radiación, con la radiación, y es que la frecuencia de emisión máxima y la longitud de onda también de emisión máxima depende de la temperatura. Uno esperaría que si nosotros nos fijamos en esta ecuación, imaginad que yo tengo un objeto,
¿verdad? Que está emitiendo calor por radiación, un flujo de radiación. Yo esperaría que si aumento la temperatura, según la ley de Stefan-Boltzmann, si el resto permanece constante, ¿qué hace este flujo por radiación? Aumentar. Ya está. Pero no me da ninguna información adicional. Es decir, si está emitiendo a una determinada frecuencia una onda electromagnética, pues lo que hace es emitirla pero a mayor energía. Pero lo que se encontró es que además de aumentar esa energía, también variaba el pico de la emisión. Imaginad en colores. Si lo que ocurre es que si yo aumento la temperatura, el pico de la longitud de onda que emite, del color que emite, se desplaza del rojo hacia el azul, digamos. Por ejemplo, si está emitiendo rojo y yo aumento la temperatura, eso se desplaza hacia el azul. Esa dependencia se plasma en otra ley que se llama ley de Wien. Ley de Wien. Y que es así de sencilla. La longitud de onda del pico máximo de emisión es igual a 2,898 por 10 elevado a 3 partido por t, donde aquí la longitud de onda me saldrá en metros. Con esta constante me saldrá en metros. Esto es fácil de visualizar, por ejemplo, si calentamos un trocito de hierro. Si nosotros empezamos a calentar un trocito de hierro, empezará a ponerse rojo. A continuación, cuando aumente su temperatura más, empezaremos a verlo anaranjado. Cuando aumente su temperatura más, empezaremos a verlo amarillo. Y después pasaremos a verlo incluso blanco. Bueno, pues eso es debido a esta ley, a la ley de Wien, que nos dice precisamente esto. Bueno, y esta era la ley de Stefan-Boltzmann, que no lo he puesto. Y con esto acabaría el vídeo dedicado a los mecanismos de transferencia de calor. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.